La fe no es una excusa para saltarse la obediencia. Cuando parece valiente y libre, a veces está disfrazando rechazo al Señor. Hoy veremos cómo distinguir la verdadera fe de la desobediencia que parece espiritual, y por qué el corazón importa más que los actos visibles. Te daré claves bíblicas claras y prácticas para comprobar si tu fe agrada o hiere al Padre. Si este mensaje te toca, suscríbete, dale me gusta y comparte. Comenta amén si lo sientes ahora. Hay momentos en la vida donde creemos estar actuando en fe, pero en realidad nos estamos rebelando. Y lo peor, pensamos que Dios nos aprueba, cuando Él en silencio nos observa con dolor. Porque la desobediencia no siempre se muestra como rebeldía abierta, a veces se disfraza de fervor espiritual, de entusiasmo religioso, de decisiones impulsadas por una voz interior que no siempre viene del cielo. En la historia bíblica hay ejemplos que estremecen. Uno de ellos es el rey Saúl. Él recibió una instrucción clara: destruir por completo a Amalec y no quedarse con nada. Pero Saúl, queriendo agradar al pueblo y justificando su decisión, decidió guardar lo mejor del botín para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Desde su perspectiva, parecía un acto de fe, un gesto de devoción, pero en realidad fue desobediencia pura. El profeta Samuel lo confrontó con palabras que siguen resonando hasta hoy. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22. ¡Qué fuerte! Dios no se deja impresionar por gestos religiosos. Lo que Él desea es obediencia genuina, porque cuando la fe se convierte en excusa para hacer nuestra voluntad, deja de ser fe y se transforma en orgullo espiritual. ¿Cuántas veces decimos, Dios me entiende, cuando en el fondo sabemos que estamos torciendo su voluntad? Nos convencemos de que actuamos por fe, pero en realidad solo estamos buscando justificar lo que deseamos. Esa es la trampa más peligrosa del creyente, la desobediencia disfrazada de espiritualidad. El enemigo no siempre tienta con el mal evidente, muchas veces tienta con el bien aparente, con aquello que parece justo, pero está fuera del tiempo o del mandato de Dios. Recordemos que hasta Eva cayó por algo que parecía bueno, vio el fruto, lo consideró agradable, lo deseó para alcanzar sabiduría, y lo tomó. No fue una rebelión directa, fue una decisión basada en una percepción equivocada de fe. Esto no puede estar tan mal. ¿Cuántos creyentes hoy hacen lo mismo? Se apoyan en sus emociones, en sus deseos, en un mensaje que escucharon y lo convierten en mandato divino. Pero la fe no se basa en sentimientos, se basa en la palabra revelada. No todo impulso espiritual viene de Dios. Algunos nacen del ego, de la impaciencia o de la búsqueda de aprobación humana. Cuando Abraham escuchó a Dios pedirle que sacrificara a Isaac, obedeció sin dudar, pero cuando Dios probó su fe y detuvo su mano, él también obedeció. Esa es la fe genuina, la que escucha, la que se somete, la que no se mueve sin dirección. No hay fe verdadera sin obediencia constante. Muchos dicen, tengo fe en que Dios me respaldará, y se lanzan en decisiones apresuradas, relaciones incorrectas o proyectos sin su aprobación. Pero Dios no bendice la fe que ignora su voz. No se trata de hacer cosas grandes para Dios, sino de hacer las cosas que Dios mandó. La fe auténtica obedece incluso cuando no entiende, mientras que la fe falsa busca entender antes de obedecer. Cuando Saúl desobedeció, perdió su reino. Cuando Abraham obedeció, se convirtió en padre de multitudes. La diferencia no fue la magnitud de sus actos, sino la actitud del corazón. Dios examina la intención antes que la acción. Por eso, aunque nuestros planes parezcan nobles, si nacen del yo, son desobediencia disfrazada de fe. A veces la desobediencia se esconde en la impaciencia. ¿Cuántas veces queremos respuestas rápidas, caminos fáciles, soluciones visibles? Nos cuesta esperar y decimos, yo sé que Dios me entenderá, pero la fe verdadera espera el tiempo de Dios. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser enviado. David fue ungido joven, pero esperó años para ser rey. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. La fe obedece y espera.
La fe que no espera se desespera, y la desesperación es la antesala de la desobediencia. Si estas palabras están tocando tu corazón, quédate hasta el final, porque lo que viene puede transformar tu relación con Dios. Suscríbete ahora, dale like y comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo. Cuando Dios dice no, es por amor, pero el corazón rebelde busca justificar su sí con excusas espirituales. Dios no quiere una fe que le contradiga, sino una fe que le obedezca. La obediencia es la forma más pura de adoración. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es muerta, pero también podríamos decir que las obras sin obediencia son vacías. De nada sirve hacer mucho si lo hacemos fuera de su voluntad. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¡Qué advertencia tan clara! Muchos dirán, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, predicamos, pero Él responderá, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque actuaron sin obediencia, con una fe fingida. Qué triste es servir a Dios sin conocerlo realmente. La obediencia no siempre brilla, pero siempre produce fruto. A veces duele porque implica renunciar, callar, esperar, perdonar, aunque no sintamos hacerlo. Pero esa obediencia silenciosa tiene más poder que 1000 palabras. Dios honora al que le obedece en el secreto. Cuando Abraham subió al monte Moriah, no hizo ruido, no buscó aplausos, solo caminó. Esa fe obediente abrió una historia eterna. La obediencia no siempre da gloria inmediata, pero siempre deja herencia eterna. La desobediencia, en cambio, promete brillo momentáneo, pero roba propósito. ¿Cuántos ministerios, familias y sueños se han quebrado porque alguien creyó que tenía fe, cuando en realidad estaba escapando de la obediencia? La fe verdadera no busca conveniencia, busca fidelidad. Cuando Pedro intentó impedir que Jesús fuera a la cruz, lo hizo por amor. Pensó que estaba protegiendo al Maestro, que estaba actuando con fe, pero Jesús le dijo, «Apártate de mí, Satanás». ¿Por qué tan duro? Porque la desobediencia, aunque se pinte de buenas intenciones, se opone al plan de Dios. No basta con tener motivaciones nobles, hay que tener obediencia santa. ¿Cuántas veces creemos ayudar a Dios cuando en realidad estamos estorbando su plan? La fe no manipula el cielo, se somete a él. La verdadera fe dice, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando Jesús oró así en Getsemaní, mostró la obediencia más poderosa del universo. No fue un acto pasivo, fue una entrega total. Eso es fe viva. El peligro de la desobediencia disfrazada de fe es que engaña al corazón. Nos hace sentir justificados, seguros, espirituales, mientras caminamos lejos de la dirección divina. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Podemos decir, Dios me habló, pero si su palabra escrita lo contradice, no fue Dios. La fe nunca contradice la Escritura. Todo impulso, emoción o revelación que te lleve a desobedecer no viene del Espíritu Santo. La fe genuina se mide por su fidelidad a la palabra, no por sus emociones. La desobediencia no solo afecta nuestras bendiciones, también afecta nuestro testimonio. Cuando un creyente actúa fuera de la voluntad de Dios y dice, «fue por fe», daña el mensaje del Evangelio. La fe verdadera no busca impresionar al mundo, busca reflejar a Cristo. Mira a Noé, obedeció cuando nadie entendía, construyó un arca en tierra seca, fue criticado, burlado y siguió creyendo. Esa obediencia le salvó la vida. Mira a Jonás, desobedeció, huyó y terminó en el vientre de un pez. Su historia muestra que huir de la voluntad de Dios siempre termina en oscuridad. Pero cuando obedeció, Nínive fue salva. La obediencia cambia destinos. Dios está levantando una generación que no se deje llevar por emociones, sino por convicción. Que no diga, yo siento cuando Dios dice, espera. Que no diga, yo creo cuando Dios dice, detente. La obediencia es el lenguaje de los verdaderos hijos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No basta con oír, hay que seguir. Esa es la diferencia entre creer y obedecer. Muchos creen, pocos obedecen, pero los que obedecen cambian el mundo. Hoy Dios te está llamando a revisar tu corazón.
no para condenarte, sino para limpiarte. Tal vez hay decisiones que llamaste pasos de fe, pero fueron pasos de desobediencia. No te avergüences, arrepiéntete y vuelve al camino de la obediencia. Recuerda, la fe que agrada a Dios nace de la obediencia, no de la emoción. No se trata de cuán fuerte creas, sino de cuán dispuesto estás a someterte a su voz. Si deseas vivir una fe verdadera, pide al Espíritu Santo discernimiento para reconocer cuándo estás obedeciendo y cuándo estás disfrazando tu rebeldía de fe. Vive con obediencia, anda en humildad y verás cómo el Señor te guía con poder y propósito. No busques mover montañas si no estás dispuesto a obedecer al que las creó. Dios prefiere un corazón obediente que 1000 promesas vacías. Suscríbete ahora, comparte este mensaje con alguien que necesite oírlo.